de adorador, con una actitud, ojalá con P y con C y con todo, para recibir la palabra del Señor. Seguimos viajando a través del Asia Menor. Hemos emprendido un largo recorrido y hoy vamos a llegar a una quinta ciudad del Asia Menor, a un quinto pueblo, que es Filadelfia. Filadelfia. Esta es una quinta ciudad que tenía una quinta iglesia de las 7 del Asia Menor que el Señor dirigió una carta. Y vamos a predicar en esta mañana sobre Filadelfia, una iglesia fiel. Filadelfia, una iglesia fiel. Cada día es más escaso encontrar fidelidad en el ser humano. Nosotros somos una generación que le gusta mucho el éxito, le gusta mucho el conocimiento, somos un tanto hedonistas, nos gusta mucho, somos orientados al placer, somos una sociedad muy dada a poseer bienes en abundancia, un corazón muy proclive, muy inclinado a la codicia. Somos una sociedad que goza de privilegios en la tecnología y en el saber humano en cualquier disciplina de manera extraordinaria. Anoche me decía un hermano tocante a una persona que se van a casar que realmente nuestros hijos, nuestros familiares, los jóvenes se casan con una cantidad de bienes y de recursos que nosotros no tuvimos, y no porque sea malo que ellos lo tengan, nada que ver, si el Señor lo provee, amén. Pero de verdad que es una sociedad que está caracterizada por el tener y por el placer, no así por la fidelidad. Y aunque la fidelidad no está combinada o no está encerrada a una época y le es negada a la otra, hay sociedades, épocas o regiones o culturas del mundo que se caracterizan realmente por alguna actitud o por algún tipo de conducta. Cuando Pablo escribe a Tito, él le dice que los cretenses son glotones, son malas bestias. Él dice, amonéstalo. Es que los cretenses todos tendrían que tener esa actitud, no, pero una sociedad en una época cultiva, practica, hace hábitos, culturas y costumbres sobre ciertas prácticas que los caracteriza y que luego se puede hacer alusión a ese grupo conglomerado de personas citando ese tipo de cultura porque se ha generalizado en la conducta de ellos. La nuestra no es una sociedad que se caracterice por la integridad. De hecho, lo que pasa es que muchas sociedades, sus valores y su cultura los promueven. Al promoverlo, la gran mayoría de sus congéneres lo que hacen es que la asumen, la viven, crean ideas, crean conceptos, política, filosofía, hacen estructura social que luego soportan ese tipo de conducta, y nosotros no vemos que la época nuestra, como dijo un pensador, es una época de proyectiles que van teledirigidos, pero de hombres que van sin rumbo. Somos una sociedad insatisfecha. Nuestros hijos se aburren fácilmente cuando no pueden tener un tipo de juego o de placer que con cierta facilidad y cotidianidad ellos pueden disfrutar. Pero casi no se cultiva, no se enseña. Cuando usted ve los programas de televisión, radiales, de las redes sociales, básicamente es una sociedad que lo que está es endiosando al placer humano, al egoísmo, al egocentrismo y a la idolatría. Y se da de lado a todo lo que es integridad. Esta iglesia que nos toca hoy en la mañana, la iglesia de Filadelfia, es prácticamente la única de las 7 iglesias del Asia Menor que el Señor no les reprende ni le llama la atención por nada. Esmirna más o menos igual, Esmirna, pero a esta de Filadelfia el Señor lo que hace es alabarla y prometerle y reconocer todo lo que ella había pasado por amor de su nombre, no negando el nombre del Señor. Hoy casi no amamos causa, hoy buscamos efecto, hoy buscamos conseguir cosas.
Pero esta iglesia el Señor la plantó allí como un modelo de excelencia de lo que es alguien, a pesar de su debilidad, de sus pocos recursos, de sus limitaciones, a pesar de sobrevivir en un contexto muy antagónico que le era muy adverso, que le atacaba y le ponía a sufrir. Esta iglesia, sin tener, Filadelfia era la ciudad más joven. De hecho, en el año 140 a.C., es que es fundada esta ciudad por Atalo II, un rey en Pérgamo. Él funda esta ciudad y le pone el nombre de Filadelfia en honor a un hermano de él que él amaba mucho, porque el término Filadelfia significa amor fraternal o amor de hermano. Eso es lo que significa Filadelfia. Y él, en honor a su hermano, a quien él amaba mucho, funda esta ciudad y le pone el nombre. De hecho, esta ciudad cambió de nombre 3 veces, porque en el año 17 de la era cristiana, un terremoto barrió con Filadelfia, la destruyó por completo. Era una zona realmente altamente sísmica, muchos terremotos. De hecho, estamos hablando de Turquía. Usted no ve Japón. Japón está en la línea sísmica donde hay terremotos grandes. Maremotos se dan allí con mucha frecuencia. Recuerde que un maremoto no es más que un temblor de tierra cuyo epicentro se da en el mar, es muy fuerte y lo que hace es que crea un oleaje muy fuerte, a lo que tsunami, que es una palabra japonesa para referirse a una ola gigantesca que puede ir desde un continente a otro. Y este lugar, Filadelfia, fue su primer nombre. Después se llamó Nuevo Cesarea, porque el César, un César que la reconstruyó, le puso su nombre en honor a él cuando la reconstruye. Y así podemos ver que una tercera vez un César, apellido Flavio, la reconstruye con otro terremoto, de tal manera que Filadelfia, muchos de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquel pueblo, realmente se habían ido a vivir a las afueras porque tenían temor de los terremotos, porque lo perdían todo. A veces en un momento se podía perder hasta la vida. Filadelfia cultivaba muchos viñedos, y de hecho eran especialistas haciendo viñedo o haciendo vino. El dios de ellos, el dios Dionisio, era el dios del vino. Y esta región del mundo coincidía geográficamente con 3 grandes otros pueblos, con lo cual era limítrofe, que hacían la idea de los reyes que construyeron, o los césares que construyeron a Filadelfia, era hacer de Filadelfia una ciudad misionera, no en el sentido misionera que usted y yo lo entendíamos, en el sentido espiritual, de mandar hombres a levantar iglesias. No, misionera, porque la cultura helénica, los griegos querían, a través de Filadelfia, que era fronteriza con grandes pueblos, ciudades y regiones, ellos querían promover la cultura griega, el pensamiento griego y el idioma griego. De hecho, eso guarda relación con algo que Cristo le dice a ellos: yo te he abierto una puerta, porque querían que Filadelfia fuera la puerta para influenciar helénicamente la cultura griega en todas las regiones circunvecinas. Y Filadelfia era una iglesia, la iglesia en Filadelfia había sufrido mucho de mano de los judíos. Muchos judíos fueron un látigo en el costado de la iglesia primitiva, de cualquiera de las iglesias, porque ellos con su judaísmo se oponían a la gracia, y lo que hacían era muchas veces atacar a la iglesia. Ahora bien, otro dato que podemos dar de esta región, de esta ciudad, era Filadelfia pertenece a la actual Turquía, y hay una ciudad llamada Al-Cheder, que es la ciudad en este momento contemporánea en que estoy hablando, era lo que equivalía a ese lugar donde estaba Filadelfia, en Turquía. Podemos dar algún más datos históricos para contextualizarlo a ustedes y que podamos entender, porque cuando podamos entender todo este contexto histórico, vamos a poder comprender el mensaje que el Señor le dio. Por ejemplo, déjeme dar un ejemplo de lo que quiero decir. 3 veces le cambiaron el nombre a esta ciudad. ¿Qué dice Apocalipsis 3:13? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él mi nombre, número 1, primer nombre, el nombre de mi Dios.
y el nombre de la ciudad de mi Dios, segundo nombre, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios y mi nombre nuevo. Recuerde que a la ciudad se le cambió el nombre 3 veces. Usted va a entender cuando vea cómo los fuertes movimientos telúricos o sísmicos, o nosotros llamamos temblor de tierra, cómo destruyeron 3 veces la ciudad. Y el Señor le dice a ella: yo te voy a hacer columna en el templo de Dios, no hay quien te mueva cuando yo sea el que te edifique. Cuando nosotros que entendemos el contexto histórico nos da luz para poder entender qué era lo que el Señor se estaba refiriendo. Esta mañana, aparte de dar brevemente este contexto histórico, lo que yo quiero hacer con ustedes es ver 3 atributos de Cristo. Recuerde que cada carta, Cristo después de decir: yo conozco tus obras, escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, en Pérgamo, en Tiatira. Él dice: yo conozco tus obras, y luego comienza a dar cualidades, virtudes, todo lo que son los atributos de Cristo que están presentados en Apocalipsis capítulo 1 completo. Y aquí vemos que a Cristo se le dan 3 atributos, o Él describe de sí mismo 3 atributos, que es lo que vamos hoy a basar nuestro sermón, para que un próximo domingo entonces abarquemos las promesas y las aplicaciones prácticas para Iglesia Bautista La Romana. Lea conmigo, dice Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las. Bien, visto este contexto histórico, yo quiero que pasemos en esta mañana a ver, mis hermanos y amigos y hermanas, las 3 cualidades o virtudes o atributos con que Cristo se presenta a esta iglesia en Filadelfia. Le quiero recordar que esta fue una iglesia que se mantuvo fiel ante la aflicción, no negó el nombre del Señor, se mantuvo siendo fiel a la palabra. Esta iglesia, eso lo vamos a ver en detalle en el próximo sermón, no en este sermón. Esta iglesia se mantuvo íntegra, era una iglesia pobre, pequeña, en la ciudad más pobre y más pequeña del Asia Menor, de las cuales se le escriben las 7 cartas. Como le dije, 140 años antes de Cristo es construida, y es la actual Al-Aqşehir, que está en Turquía actual en este momento. En ese mismo lugar, en Al-Aqşehir, estaba esta Filadelfia. Y vamos a ver, como le dije, que Filadelfia significa amor fraternal o amor entre hermanos. Y Cristo se presenta con 3 grandes cualidades que nosotros lo encontramos, si usted puede ver conmigo, en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 7, dice, número 1, el santo, número 2, el verdadero, número 3, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Eso es lo que vamos a hacer, ver estas 3 características del Señor Jesucristo. Veamos primero que aquí se refiere el Señor a sí mismo como el santo. La santidad
uno de los atributos morales de Dios, uno de los atributos transferibles de Dios que Dios se lo puede dar, se lo da al ser humano. Aquí cuando dice el santo, es el santo, se quiere referir no a un santo más. La palabra santo, santidad, usted sabe que significa apartarse, segregarse de algo para consagrarse a alguien, apartado del pecado, consagrado para Dios. Pero este no es el caso de lo que quiere decir aquí. El santo obviamente quiere decir que Dios, no que Dios sea consagrado para no hacer el mal. Dios es intrínsecamente santo. Dios no progresa en santidad como nosotros. Usted sabe que cuando estamos hablando de la doctrina de la santidad, nosotros decimos que la santidad tiene 3 etapas o 3 periodos. Primero se llama la santidad legal o instantánea, que ocurre en el instante mismo que un pecador cree. La sangre de Cristo lava todo su pecado, él queda limpio, es apartado del pecado y tomado como hijo, es puesto filialmente en la adopción en la familia de Dios, y a eso se le llama santidad instantánea, porque ocurre en el instante mismo en que el pecador cree. Se le llama santidad legal porque Dios declara santo a esa persona. Y luego de ahí el creyente comienza una segunda etapa de santidad que se llama santidad progresiva, que va desde el momento de la conversión hasta el momento en que yo muera o que Cristo venga por mí. A todo ese periodo de crecimiento, de irme apartando del pecado, se le llama teológicamente santidad progresiva, porque usted va creciendo, dejando hábito, costumbre, transformando temperamento, dejando la mentira, diciendo la verdad, dejando el orgullo, cultivando la humildad. A ese periodo que va desde el momento de la conversión, de la santidad instantánea o la santidad legal, hasta que yo muera, se le llama santidad progresiva. Y habrá una tercera etapa de la santidad, que es la santidad perfecta, cuando esto mortal se vista de inmortalidad y todo lo corruptible que hay en mí se ha transformado, mi cuerpo sea glorificado y ya no quede ningún pecado en mi vida, sino que yo tenga la santidad perfecta, porque ya Cristo había producido su transformación gloriosa. Voy a ser semejante a Él y ya no habrá ningún pecado ni posibilidad de volver a pecar cuando entremos en un estado de glorificación. Ese no es el sentido de santidad aquí, porque Dios no tiene etapa en santidad. Dios es perfectamente santo. Dios es exclusivamente santo y únicamente santo. Y aunque debo decir esto y espero ser comprendido, mire, Dios no es más ni menos en ninguno de sus atributos. Dios no es más santo que misericordioso, ni más misericordioso que vamos a decir que soberano. Dios es perfectísimo en todos sus saberes, en todos sus atributos. Por tanto, Dios no tiene que perfeccionar ni crecer en nada. Él es perfectísimamente perfecto en todo lo que Él es. Y le repito, Dios no es santo porque Dios se separa del pecado. No, Dios no peca, que es diferente, ni puede pecar. ¿Qué dice Santiago 1:13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No es que Dios es santo porque Él se apartó del mal. No, Dios no tiene que apartarse de nada, porque Dios nunca va a hacer el mal. Dios no crece en santidad. Él es santo de manera exclusiva, de manera perfectísima. Y aunque Él no es más santo que ninguno de sus atributos, sin embargo, me es menester hacer un énfasis que la Biblia hace cuando habla de los atributos de Dios con relación a la santidad. Déjeme decirle algo. Solamente hay 2 atributos de los cuales Dios dice que Él es. 2 atributos. Dios dice que Él es amor y Dios dice que Él es santo. Pero del único atributo que Dios se dice ser 3 veces, ¿sabe cuál es? Su santidad. Pero el único atributo que los serafines en el cielo están constantemente diciendo, santo, santo, santo. No dicen misericordioso, misericordioso, amor. No. Los serafines, esas figuras celestes que tienen 6 alas, recuerden Isaías 6, Apocalipsis 4, pasajes paralelos. Recuerden que esos seres celestes con 2 alas vuelan, con 2 alas cubren su rostro, porque ellos están delante del Señor. No pueden ver al Señor, la santidad, no lo pueden ver. Usted recuerda que Hebreos capítulo 12, creo que el versículo 13 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Estos seres que no han pecado, que se mantienen delante de la presencia del Señor, ¿y qué es lo que repiten vez tras vez? Santo, santo,
santo. Ellos no dan gloria al Señor. Pudieran darle gloria por cualquiera de sus atributos. Pero ¿cuál es el atributo que dice la Biblia, Apocalipsis 4:8, que día y noche ellos destacan? Santo, santo, santo. Cristo, cuando le escribe a la iglesia en la Romana y a la iglesia en Filadelfia, le dice: yo soy el santo. Mire, no hay salvación sin santificación. Si cierto es que la salvación es todo de gracia, toda gracia eficaz que transforma al pecador no lo deja igual. Así es que la salvación no es solamente la colocación, si usted quiere, por elección, por predestinación, por justificación, por adopción, por redención. También es santificación. Un efecto inequívoco de toda salvación verdadera, ¿sabe cuál es? Santidad. No hay salvación sin santificación. No solamente el hecho per se de esa santificación instantánea legal que obra soberanamente el Espíritu Santo en el corazón de un pecador cuando lo regenera y le imparte la vida de Dios, impartiéndole la naturaleza divina e impartiéndole la vida de Dios. Un efecto que no ha de faltar en una salvación genuina, verdadera. ¿Sabe cuál es? Una santificación creciente. Es la evidencia inequívoca de que alguien ha sido realmente, eficazmente, verdaderamente salvado. Por tanto, si es ciertísimamente cierto que la salvación es toda de gracia, no es menos cierto que todo verdadero salvado se santifica. Decir que yo soy salvo sin que esta salvación de la liberación y la condenación del pecado, porque es de gracia, yo no necesito ver obras de salvación. Es decir, que el fuego no quema o no da calor. Así como la esencia misma del fuego es dar calor y quemar, la esencia misma de la salvación, ¿sabe cuál es? Santificar. Porque salvación no es solamente liberar al pecador de la condenación del pecado. Salvación es igualmente cierto, liberar al pecador del poder del pecado. Y cuando el Señor dice aquí, quien se dirige a ti, iglesia en Filadelfia, es el santo, tenemos que pensar en lo que Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16 nos enseña. Primero de Pedro, venga conmigo, capítulo 1, voy a leer el 14, Primera de Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed, imperativo, sed, imperativo, sed, imperativo, sed, imperativo. ¿Qué dice aquí este imperativo? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad es un estilo de vida práctica, no es un concepto. La santidad no es una teología política, filosofía, o no es nada tan elevado como que tú no puedas practicarlo, vivirla como esposo, como esposa, como trabajador, como hijo, como vecino, como ser humano, como cristiano, como hermano, como primo. Se puede practicar, se debe practicar en todo el contexto de la existencia humana. Se demanda que así sea, se requiere. Dios ha dado causa y motivo y medios y gracia para que esta santidad se practique en todo nuestro hacer, en nuestro pensar, en nuestros deseos. En todos los aspectos tiene que ver de cómo yo concibo la vida, de cómo concibo el dinero, la familia, la salud, el trabajo, la iglesia. Ha de manifestarse esa santidad en toda nuestra manera de vivir. Y note aquí la arenga en el versículo 16, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Nadie, absolutamente nadie que no practique la santidad va a ir al cielo. Ah, pastor, pero entonces la salvación se gana.
Porque si yo, para ir al cielo, necesito practicar la santidad, entonces quienes van al cielo son los que practican la santidad y no los que creen en Cristo. No, los que van al cielo son los pecadores que creen tan solamente en Cristo y se arrepienten. Pero una consecuencia lógica, automática, que no falta en lo que Cristo salva por gracia, es que esa gracia te lleva a la santidad. Así es que la santidad no es el medio para ser salvo, pero es la consecuencia inequívoca de lo que verdaderamente lo somos. Eso es como las buenas obras. Los cristianos hacemos buenas obras, sí, para ser salvos no, porque somos salvos. Es la consecuencia de nuestra salvación, las buenas obras. Así mismo la santidad es la consecuencia. Y Cristo se está presentando a la iglesia en la Romana, a la iglesia en Filadelfia, como el santo, quien te dirige, quien te habla. Mira, hermano, Dios ante todo, sobre todo, por todo y en todo, Dios es 3 veces santo. Y Él dice aquí, en este pasaje, Él es... De hecho, Dios es el único ser verdaderamente santo. Eso como mire, en esencia, Dios tiene un solo hijo. Se llama Jesucristo. ¿No dice Juan 3:16 que Él es el hijo qué? Unigénito. Usted y yo sabe cómo llegamos a ser hijos. Por adopción. Pero el hijo natural de Dios, el hijo de la esencia de Dios, uno solo, es Jesús. ¿Tú y yo somos hijos de Dios? Sí. ¿Qué dice Juan 1:12? Juan 1:11. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, la grandeza de la paternidad divina en aquellos que llegan a adopción, a ser hijos por adopción, es que también lo llegan a ser por naturaleza. Un hijo suyo, usted le puede dar, un hijo adoptivo, usted le puede dar su apellido, usted le puede dar su casa, sus bienes, su cariño, pero él no tiene sus genes. Nosotros somos hijos por adopción, pero también somos hijos de la misma naturaleza, porque la grandeza de la salvación, una de las grandezas de la salvación, es que cuando un pecador cree, él es colocado filialmente en la familia de Dios. Dios lo pasa de criatura condenado a hijo salvado. Pero ¿sabe qué? No solamente porque se levantó un acta en la oficialía civil del cielo diciendo que usted fue inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios y que de allí no lo va a no solo por eso. Es que la forma en que Dios nos adopta es que el Espíritu Santo viene a nosotros el día que Él nos convence de pecado, el día que creemos en Él, y en ese mismo momento nos imparte la naturaleza de Dios y la vida de Dios. Juan 1:13, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Esto no se hereda. Si Dios no hubiera dado hijos físicos a mi esposa y a mí, ellos no son cristianos porque nosotros somos cristianos. Ellos necesitan conocer a Cristo. Esto no se impone. Yo no le puedo imponer a un hijo mío, usted tiene que ser cristiano porque en esta casa todos somos cristianos y yo soy pastor. No, no se impone. Pero tampoco no es algo que se logra por esfuerzo humano. Pero el día que un pecador es traído en salvación a Cristo, ese día no solamente fue colocado filialmente en la familia de Dios, sino que fue incrustado milagrosamente en esa familia mediante una operación que la Biblia llama regeneración o nuevo nacimiento, que consiste básicamente en dos cosas: que Dios me da su propia naturaleza, por eso dice Pedro que tenemos la naturaleza divina, y Dios me imparte de su vida, que es la vida eterna. Dios es el único ser realmente salvo, santo. Todos nosotros somos santos porque Él nos la aleja del pecado y nos acerca a Él. Y por eso nuestra santidad es instantánea, es progresiva, será perfecta. Segunda virtud con que Cristo se presenta a esta carta, a esta iglesia. ¿Cuál es la segunda virtud? Él es el ¿qué? ¿Qué más dice Él que es? El verdadero. El santo, el verdadero. Hay dos palabras griegas que se usan comúnmente para verdadero.
Aquí la palabra que aparece no es la palabra verdadero para indicar que otro es mentira o engaño. Aquí la palabra verdadero que se utiliza es para referir o para enfatizar, mis hermanos y amigos, que algo es lo real o lo genuino. Déjenme explicarlo con un ejemplo bíblico. Cuando usted se va al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice que la ley vino a través de Moisés, pero que a través de Cristo vinieron la gracia y la verdad. Aquí la palabra verdad no se pone en contraste con la ley para decir que Cristo trajo la verdad verdadera y que la ley era engañosa o mentirosa. No, aquí la palabra verdadero se pone en contraste la verdad con la ley para decir que la ley, aunque era verdad de Dios, es verdad de Dios, ella no tenía en sí lo real, lo verdadero, lo manifiesto de todo lo que la salvación y la gracia tendría. Que la ley, como dice Hebreo, lo que tenía era la sombra de los bienes venideros. Moisés con la ley nos da por así decirlo, la esperanza de ir al cielo. Lo ejemplifico. Moisés entra, hacen el tabernáculo. Hay un lugar santísimo. Hay un lugar santísimo que representa el cielo. Ese tabernáculo de Moisés, ese lugar santísimo no era el cielo. Simbolizaba, representaba, tipificaba. ¿Qué quiere decir? Que el lugar santísimo que creó Moisés era mentira. No, que no era la sustancia real. Es como mi sombra. Mire, si yo voy aquí y una luz hace que mi sombra se proyecte, esa sombra que usted está viendo no soy yo. Es una proyección de mí, pero no soy realmente yo. Cuando la ley decía, traigan un cordero, derramen su sangre para perdonar los pecados de Ramón. No. Ese sacrificio de ese cordero no quitaba el pecado. No se estaba castigando realmente al pecador. Era una sombra, era un tipo, era una ilustración, era un ejemplo, era un patrón, era una guía de algo. Entonces, cuando aquí dice que Cristo es el verdadero, no es para contrastarlo con otra gente que son mentirosos o el engaño. Está diciendo, Él es el realmente. Él es que realmente, que verdaderamente, genuinamente es lo que dice ser. Yo me imagino que la iglesia en Filadelfia luchó mucho en no adorar a Dionisio, el dios del vino, y que muchas prácticas paganas que aún los mismos judaizantes tenían, ellos tenían que discernir entre este Cristo y Mesías, este verdadero rey, este real rey, porque Cristo es la verdad verdadera, la verdad real. Y aquí, mis hermanos y mis amigos, el Señor lo que nos está enseñando es exactamente lo que Él quiere decir. Yo soy ya el verdadero rey, el verdadero Dios, el verdadero Señor, el verdadero Salvador. Yo quiero rastrear con ustedes en la Biblia todas las veces que las Escrituras llama a Cristo verdadero en los diferentes aspectos que lo señala. Y aunque no lo voy a abarcar todo porque el tiempo no me va a dar, yo quiero por lo menos de 6 a 7 aspectos en que la Biblia dice que Cristo es el verdadero. Por ejemplo, en Juan 15:1, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Recuerda eso? Yo soy la vid verdadera, dijo Él. Todo otro árbol, todo otro pámpano, todo otro fruto que no sale de mí, que no surge de mí, que yo no soy quien lo produce, no es verdadero, no es real. Yo soy la vid verdadera. Pero Cristo también dijo, en Juan 1:9 se dice Él, que aquella luz verdadera que alumbraba el mundo venía al mundo. Y esa luz verdadera, todo otro que se proclamó o que se dijo, o aún todo otro que no era un falso, pero que venía y proclamaba, como dice también Juan capítulo 1, que Juan no era él la luz, pero él vino para dar testimonio de la luz verdadera que es Cristo, porque toda luz que no sea Cristo per se, él dijo, yo soy la luz del mundo, pero Él es la luz verdadera, Él es la luz que alumbra el alma, que alumbra el camino del pecador, que señala a Dios, que clarifica las verdades eternas. Él es la luz verdadera, genuina, es Él. No es el sol, no son las estrellas, no es la luna, no es ningún astro. La verdadera luz que alumbra este mundo
no es el sol que con su calor cada día nos hace clarividente, nos hace ver claramente el entorno en que caminamos. Quien da la luz, quien es la luz verdadera, que alumbra el camino a Dios, que muestra a Dios, que señala a Dios, que enseña la salvación. Cristo es la luz realmente verdadera. Pero en Apocalipsis 19:11 dice que Él es el testigo verdadero y fiel. Así que Cristo no solo es la vida verdadera, no solo es la luz verdadera, Él es el testigo verdaderamente fiel. Todo lo que Cristo dice es verdad. Es fidedigno, se puede confiar, es veraz, no hay engaño, no hay mentira, no hay subterfugio. Él es quien testifica de manera veraz. En Juan 6:32, Cristo le dice a los judíos: Moisés os dio a comer el maná, pero mi Padre os da a comer el verdadero pan del cielo, el cual soy yo. Ve, como Él dijo a la mujer samaritana: bebe de esta agua, vuelves a tener sed; come este pan, vuelves a tener hambre. Y murieron. Todos los que comieron el maná en el desierto murieron. Pero Él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, que es verdadera vida, no morirá jamás. Porque el verdadero pan, la verdadera agua que da vida, recuerde que el pan no da la vida, la sustenta. El pan no da vida. La vida ya existente, preexistente, el pan la sustenta. Pero Cristo, siendo el pan del cielo, siendo una fuente de agua que salta para vida eterna, Él da la vida y Él la sustenta. Por eso, Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Pero también, Él es el único Dios verdadero. Mire que dice primero de Juan 5:20. Él es el único Dios verdadero. Realmente no hay otro Dios. Él con el Padre, Él con el Espíritu Santo. Él, Cristo, es el único Dios verdadero. Ese Dios triuno. ¿Qué dice primero de Juan 5:20? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? ¿Qué nos ha dado? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. ¿Y quién es ese verdadero que el Hijo de Dios vino para darnos entendimiento para que lo conozcamos? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El único Dios verdadero. Cuando Él está orando en Juan 17, en su oración intercesoria sumo sacerdotal, Él dice: y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él es el único Dios verdadero. Pero como dije al principio, Él es la verdad verdadero. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y cómo dice ese texto? Nadie viene al Padre si no es por mí. O nadie va al Padre. ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo que dice por fin el versículo? Pues Cristo cometió un error gramatical en ese versículo. Porque Él estaba hablando en un lugar. Y si Él estaba hablando en un lugar y se está refiriendo a una persona que no está ahí, porque Él habló del Padre, Él no dijo nadie viene a mí, sino nadie viene a quién. ¿El Padre estaba ahí? No, pues entonces Él tenía que decir nadie va al Padre. Se equivocó el Señor Jesucristo ahí. No, Él es el Padre, Él es Dios. Por eso Él puede decir nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad verdadera. Cuando Él se presenta a la iglesia en Filadelfia, Él dice: el santo, el verdadero. Tercera cualidad de Cristo. Estoy económico esta mañana. ¿Cuál es la tercera cualidad de Cristo en este pasaje? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Esta verdad dicha aquí es una alusión directa a Isaías 22:22. Es una alusión directa a un pasaje del Antiguo Testamento que Dios hizo sobre Eliaquim, un tesorero en el Antiguo Testamento, rey. Mire conmigo Isaías 22:22. Esta cualidad que Cristo la toma para sí, la destaca como suya, está en este pasaje. Yo voy a leer desde el 20 hasta el 22. Dice Isaías 22:20 al 22. Isaías 22:20 dice: aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y le vestiré de sus vestiduras y le ceñiré de su talabarte, y entregaré en sus manos la potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿A qué se está refiriendo el Señor con esto? Bueno, la llave, aparte de que nos refieren o nos dan la figura o nos traen a la mente que yo tengo en mis manos el poder para abrir una puerta y dar acceso, o cerrar una puerta y negar el acceso, porque sirve para ambas cosas. Lo que está indicando es que alguien tiene cierta autoridad sobre algo, para conceder acceso, para negar. ¿Tú quieres llegar donde el presidente? La llave es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Esa es la llave. Ese es quien te da acceso a él. Ese es quien te lleva. Ese es quien te relaciona. Y aquí la llave es para representar que alguien tiene la autoridad. Al hacer alusión a David, David es el rey, que es el modelo, que tipifica a Cristo, que es un ejemplo de Cristo, que era la sombra de Cristo, la representación del rey Mesías, del Mesías rey. Se toma a David siempre como esa figura. Y lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia en Filadelfia, que yo sé que había sufrido mucho con los diferentes reyes y con los paganos y con los judíos allí. Él está diciendo: mira, yo soy el que tengo el control en tu vida, creyente de Filadelfia. Yo tengo la llave de tu vida. De hecho, más adelante él dice que le abrió una puerta a la iglesia en Filadelfia que nadie se la podía cerrar, porque él tenía la autoridad, él tenía el poder en las manos. De hecho, Cristo es el que tiene la llave en todo en tu vida. En todo en tu vida. Apocalipsis 1:18. Mire eso. ¿Qué llave tiene Cristo? Por ejemplo, ¿para qué la usa Cristo su llave? ¿En qué Él tiene autoridad, poder, señorío, dominio, majestad? Apocalipsis 1:18 dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tener la llave significa que Dios tiene el poder, la autoridad, el gobierno para que las cosas pasen en nuestras vidas. Usted recuerda que el catolicismo ha enseñado incorrectamente que cuando Cristo le dice a Pedro que le daría las llaves del reino, quiere decir que Pedro es el que le da acceso a la gente en el cielo. Nosotros sabemos que en un sentido a Pedro se le entregaron 3 llaves del reino, porque Pedro fue quien el Señor le dio la oportunidad de predicar por primera vez el evangelio y la entrada a la gracia a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Entonces, ¿a quién Dios le dio la potestad, el derecho de que esa gente escuchara por primera vez el evangelio y le fuese abierto la puerta del reino de los cielos? A Pedro. Así que cuando la Biblia dice: yo te daré a ti las llaves del reino, se está refiriendo el primero que se para en Hechos capítulo 2 y le predica a mucha gente, Pedro. A los samaritanos cuando salen, Pedro. A los gentiles con Cornelio, Pedro. La llave, la posibilidad. Dios abre una puerta, Dios te da la autoridad para algo. Y Cristo está diciendo a la iglesia en la Romana en este momento: yo soy el que tengo la llave de tu vida. Así que no depende de tu jefe. No depende de tu jefe.
Él no es la llave en tu trabajo. Eso no es verdad. No depende de los médicos. Ellos no son la llave en tu salud. No es así. No depende de tus padres para tu sustento. Ellos tan solo son un instrumento que ellos también necesitan que el Padre Celestial ponga pan en tus manos de ellos para que te lo den a ti. La llave, la autoridad del dominio, el señorío, el gobierno, el imperio de tu vida está en la mano de Él. En ese que es santo y que es verdadero y que tiene el control de cada detalle. ¿Cuánto descanso da un alma confiar en que Cristo tiene las llaves de mi vida y que nadie cerrará una puerta que Él haya abierto y que nadie abrirá una que Él haya cerrado? ¿Usted me está escuchando? Sí. Él tiene la llave de la vida, del infierno, de la muerte, del trabajo, de la salud, de la economía, del trabajo, de la esposa, de la madre, del primo, del tío, del gato, del perro, del chivo y de todo el mundo. La llave, la autoridad la tiene. Él es el rey. Y ahí está la alusión a David, como siempre, como un tipo, un prototipo de Cristo como rey. ¿Sabe qué va a pasar en tu alma cuando tú creas y sepas y creas que Él tiene las llaves de tu vida? Que si tú eres Abraham y estás con tu sobrino Lot y los pastos no dan para los dos ganados, tú no vas a decir, no puedo dejar que él coja primero, porque el que bebe adelante bebe agua limpia y el que da primero da 2 veces y el que llega primero es el que sale ganancioso. Como tú sabes que la llave de tu vida la tiene el Señor, muchas de tus luchas van a parar, porque no depende del que quiere ni del que corre. El saber que tu tiempo, tu vida y tu existencia está en la mano de un Dios soberano, que para Satanás tentarte tiene que tener un permiso firmado del cielo, como pasó con Lot, te va a dar descanso. El saber que las llaves de tu vida están en las manos de aquel que nadie la puede arrebatar, que es el santo, que va a guardar tu vida, que es el verdadero. Eso dará un descanso y un reposo, que tú puedes ser tirado al foso de los leones y lo que puedes ir a un león, tírese ahí para cogerlo como cabecera, tírese aquí que quiero subir mi pie encima de ti. El saber que Él tiene la llave, tu Padre. El saber que ciertamente, Juan capítulo 10, tú estás en la mano del Padre, tú también estás en la mano del Hijo, y todos tus movimientos son en esas 2 manos soberanas. Estás en la mano del Hijo y debajo de la mano del Padre para tú caer. No hay forma de que caiga. Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. El saber que Él tiene las llaves de tu vida, que Él está justamente en control, da paz, da seguridad, da libertad. Haces que las ansias se vayan y que la paz no visite el alma. Yo he estado un poco ansioso en esta semana por el asunto del autobús. El autobús supuestamente llegó ayer aquí al país. Y yo pensaba en la madrugada, los tontos que somos nosotros. Pero estaba pensando muy personalmente en mí. El Señor dice en su palabra, por nada estéis afanosos. Señor, y por el autobús, por nada estéis afanosos. Señor, pero que si pasa esto conmigo, por nada estéis afanosos. Señor, y si mi hijo no logra aprobar eso para entrar a la universidad, por nada estéis afanosos. Señor, y si esta enfermedad que tenemos se desarrolla, por nada estéis afanosos. ¿Y cómo un Dios que hizo los cielos y la tierra no puede ponerle 2 salas al autobús para que en vez de llegar en Portuaria llegue aquí? Él no puede hacer eso. Pastor, y esa mente de cacaíto que usted tiene, incrédulos que son ustedes, balsa de incrédulos, mira cómo me miran toditos. Por nada estéis afanosos. Que los bautistas no creemos en los milagros, que los bautistas no creemos en qué. El día que los bautistas dejemos de creer en los milagros, dejamos de creer en la Biblia. Porque el Dios de la Biblia hace milagros desde Génesis hasta los mapas, no hasta Apocalipsis, hasta los mapas. Él tiene la llave. Él es un Dios verdadero. Él es el único 3 veces santo, esencialmente santo, sustancialmente santo, perfectísimamente santo. Y Él te ama tanto que rompió la historia del universo, se encarnó, se humanó. ¿Sabe qué? Para venirte a salvar a ti.
pensando en ti. Lo que lo ató en la cruz no fueron ni clavos, ni romanos, ni lanzas, ni cadenas, ni nada. Fue su amor por ti. Cumplir el propósito eterno que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ese que tiene la llave, que tumba reyes, pone reyes, quita reinos, mueve imperio, hace que las estrellas te sirvan de guía iluminándote el camino. Ese tiene la llave de tu vida. Él dice, y Él es verdadero. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese te amó con amor eterno. Ese murió como el más vil de los pecadores. Todos los pecados nuestros fueron tirados sobre Él. El Padre se alejó. El sol se oscureció. La peña se partió. ¿Sabe por qué? Para salvarte a ti, para que tú sepas. Y Él tiene la llave de tu vida. Es santo, es verdadero. Te ama con un amor que no hay ser ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el mar, ni debajo de la tierra que pueda cambiar esa gloriosa verdad. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te lo está diciendo Ramón Castro. Él dice a la Iglesia Bautista La Romana en esta mañana: yo tengo la llave de tu vida. Mírame a mí, ora a mí, confía en mí, descansa en mí, fía en mí. Hermanos, anda, yo les prometo que la semana que viene esto no va a volver a suceder. Gracias, hermano Manuel, para no distraer su atención. Miren, escúchenme esto. Escúchenme esto, por favor. Hay mucha gente que cree que ellos son creyentes en la soberanía de Dios porque enseñan que la Biblia enseña eso. Eso no te hace un creyente en la soberanía de Dios. ¿Tú quieres saber si tú crees de verdad en la soberanía de Dios? No me lo explique con las Escrituras, que hasta el diablo lo puede explicar con las Escrituras y no necesariamente lo cree. Tú quieres saber si tú eres un creyente, una creyente en que Dios es realmente, literalmente, verdaderamente soberano. ¿Qué está pasando con tus temores? Tú estás experimentando la paz como un fruto del Espíritu Santo en todas tus pruebas. Una promesa de Dios en su palabra te trae esperanza y te trae paz y calma. Una promesa de la Sagrada Escritura. Tú estás dando acción de gracia al Señor por cada evento que ocurre en tu vida. Y la acción de gracia, no dando gracia como una norma de cortesía. A veces nuestros hijos reciben. Yo soy un pastor que estoy ganando popularidad entre los niños de la iglesia. Yo creo que ahora mismo mi principal segmento de popularidad está en los niños. Ellos no pueden vivir sin mí. Desde que llegan a la iglesia, van a la oficina a saludarme. En la oficina yo tengo un cosito con dulce. Y desde que ellos llegan, yo estaba orando y me hicieron así 2 horitas, y me abrieron la puerta. Yo dije, ¿y quién fue? Hola. Y yo me pongo malo. ¿Qué usted quiere? Ellos, a mí, sí, vengan, denme un abrazo. Entonces yo sé que a mí usted me quiere. Dulce, que nos dé dulce, que queremos. Confiar en un Dios soberano da paz. Paz en la prueba, paz en la aflicción, paz en la adversidad, paz en la tormenta. No olvides esto. Él tiene las llaves de tu vida. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. A los que aman a Dios, de 100 cosas que les ocurren, 99 más una
obran para bien. Así es que, levante la mirada, mire a Cristo. Se ha prolongado en tu reloj el tiempo de la aflicción. Tan pronto su obra de gracia haya sido perfeccionada en tu vida, se dirá de ti lo que se dijo de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, y lo bendijo con tan grande bendición, que le bendijo en mayor grado que lo que le había bendecido antes de traer la aflicción. Quien les habló a ustedes en esta mañana es el mismo que me habló a mí. Y quien me habló a mí, le habló a ustedes, el santo, el verdadero y el que tiene la llave de tu vida. Esta tarde, cuando la duda te visite y toque la puerta, puedes decirle que no hay entrada, que no hay cabida para ella. Y si tu alma necesita ir 100 veces a tu cámara secreta en oración y humillación, hasta que el Espíritu Santo te dé fortaleza interna en el hombre interior, hasta que tu alma mire a la promesa, mire al prometedor y encuentre paz, ve 1000 veces a tu cámara secreta y recuérdale a tu Padre la necesidad de que el Espíritu Santo haga sobre ti lo mismo que hacía sobre las aguas en el principio de la creación, que estaban sobre ella para tranquilizarla. La Biblia es para creerla, la vida es para confiar. La mano que escribió e inspiró la Biblia es la mano que sostiene el sol y es la mano de tu Padre, santo, verdadero y la llave de tu vida. Que el Señor les bendiga.